La historia de los mundiales, Luis Peña. España 82, ese tú no lo viviste. Caramba, no, tenía 3 años. Tenía apenas 3 años de edad. No lo viví. Tú sabes que España 82, hay dos cosas en mi vida que son importantes. Uh-huh. El primer juego de fútbol completo que veo, el juego inaugural en Camp Nou, Bélgica-Argentina, Bélgica le gana a Argentina. Esa es la primera vez. Mi anterior referencia con fútbol había sido algunos minutos de la final del 78. Ese es todo el fútbol que vieron mis ojos antes de la inauguración de ese Mundial España 82, más que por interés en el fútbol. Yo estaba interesado en otros deportes, no conocía mucho el fútbol. Fue el, si se me permite el anglicismo, el hype que había en Venezuela con ese Mundial. Uh-huh. El tema de que si Maradona iba a estar, lo de Brasil, que descubro allí que Brasil era el equipo nacional. Claro, y ese Brasil, César, ese Brasil. Entonces, eso por un lado, Uh-huh. es mi incursión futbolera, mi iniciación. De hecho, yo no tenía muy claro a quién ir. Y lo otro es que es mi primer álbum de barajitas, que fue muy importante. Incluso el mundial se terminó y yo seguí tratando de completar mi álbum, aquel olor a pega, aquella cosa. Yo no hice mucho seguimiento a los álbumes, pero recuerdo ese especialmente. Era con pega. Sí. Claro. Con pega, nada de Claro. calcomanía ni nada. No, chicos, qué calcomanía, con pega, aquellos dedos te quedaban irritados y tú pedías incluso, perdías pedazos de tus dedos. No olías la pega, claro. Sí. Pero tú eres un estudioso, tú puedes hablar del Mundial de España 82 como siempre has sido un carajo irresponsable, aunque tú no viste eso. Sí, y sonar convincente. y con licencia de que uno pueda conversar sobre eso, ¿no? A ver, España 82, yo recuerdo es la cantidad, no lo recuerdo, sino me llamó siempre la atención la cantidad de estadios que había. Yo creo que nunca antes de un mundial se había celebrado en tantas sedes como esa. Había hasta Gijón, fue sede de ese mundial, hasta Alicante fue sede de ese mundial. Tú hablabas de esa inauguración Argentina-Bélgica, que fue la primera oportunidad de que Argentina, que venía a conquistar su primer título en Argentina 78, y en aquel momento todavía se estilaba esto, que el partido inaugural del siguiente mundial lo hacía el campeón vigente. Y falló Argentina esa inauguración, falló porque, bueno, se supone que el equipo campeón va a ganar el primer partido, se cayó ante Bélgica, ¿no? Perdieron. ¿Y tú sabes cuál fue el otro equipo de Venezuela en ese mundial después de Brasil? Camerún. Así. La gente enloqueció por Camerún, un equipo africano, que además, no tengo la data, no quiero hacer este tipo de segmentos con una chuleta, pero Camerún como que empató todos sus juegos, sí. No recibió goles. En el grupo de Italia. Claro. Sí. Por un lado, para Camerún era una maravilla lo que logró, y por un lado, para Italia era una ignominia. Claro. Porque Italia llegó a trompicones. Italia despierta es cuando se encuentra con los grandes. Uh-huh. Le gana a Argentina y aquel juego contra Brasil. ¿Qué has leído tú sobre ese Brasil-Italia? Mira, ese Brasil-Italia, bueno, era la Brasil de Tele Santana, como entrenador, de Zico, de Sócrates, que son ya jugadores, en el caso de Zico y Sócrates, que yo sí tuve la oportunidad de verlos, pero ya en México 86, ver el brillo de todos ellos. Y era el claro favorito para llevarse el mundial por la vistosidad del juego que tenía esa selección inolvidable de Brasil, con Éder también, con Falcao, era de esa selección, César, también, con Falcao. Y llegan a ese grupo porque, a ver, ¿cómo era el formato? Era el formato clásico de grupos de 4 en ese momento. De hecho, ese mundial fue el primero con 24 selecciones. Y no había octavos de final como lo conocemos a partir de México 86. Allí había un formato de que se dividía también los clasificados en 4 grupos de 3 equipos. Y da la casualidad que hay un grupo en el que lo va a disputar el cupo a la semifinal: Argentina, Brasil e Italia. El claro favorito era Brasil, y nadie se esperaba un duelo en el que Italia pudiera superar a Brasil, especialmente como había sido el recorrido de Italia para llegar al Mundial y de Italia en la propia fase de grupo, que empató casi todos sus juegos, sufrió ante todos sus rivales y iba a enfrentar a un Brasil que era amplio favorito. Y bueno, Italia siempre sacando la carta de ser italianos. Pero ya Italia había dado señales al ganarle a Argentina, porque Argentina estaba entre los favoritos. Ese equipo del 82 de Argentina es considerado por periodistas de ese país como uno de los mejores. Sí. Ese equipo tenía Pasarela, Ardiles, que era un caballo,
Por supuesto estaba Mario Kempes, que venía a ser gran figura en el Mundial de Argentina 78. El debut de Diego Armando Maradona, quien Menotti no quiere llevarse en el 78. 20 años. Sí, que gana el Mundial Juvenil después en el 79, ¿no fue? Sí, antes había ganado el Mundial Y no fue convocado. No fue convocado a Argentina en el 78. Debuta en el 82, hace unos goles, hace su cosa maravillosa. Pero entonces Italia le gana a esa Argentina y ese juego contra Brasil. Es un juego, yo recuerdo la manera tan increíble como se paraliza el país y cómo me culturiza el fútbol, que entiendo lo de las colonias. Uh-huh. Cuando yo estaba en casa de los abuelos, yo estaba en la Victoria cuando Italia le gana a Brasil y cuando gana la final. Esas eran mis vacaciones. Bueno, escucha bien. Yo veo aquellas caravanas, aquella locura, paralizado todo, y yo, bueno, pero ¿y de dónde salieron? ¿Dónde salieron todos estos fanáticos de Italia? Me decían los abuelos, bueno, pero ¿de quién crees tú que son todo ese poco de negocios que hay aquí? ¿Ah? La colonia italiana. Yo, la colonia italiana. La única colonia que yo conocía era la colonia Tovar. Yo, bueno, no están tan organizados de esa forma, pero aquí hay colonia, la colonia portuguesa. Ahí es cuando yo empiezo a entender. Porque si algo me dejaron los mundiales de fútbol es un poquito de cultura sobre países. Yo no sé, eso de Polonia, ese país, ese nombre, yo dije Polonia, pero ¿cómo será ese país? ¿Qué significa eso? Y además ellos tenían a Lato, Uh-huh. un jugador llamado Lato, y decía, pero ¿quién es este? Y además protagonista, porque ¿cómo metió goles en ese Bueno, mundial? pero es que ellos quedaron terceros, ¿no fue? Sí, ellos fueron semifinalistas, correcto. Aparte de Italia, Alemania y Francia, claro, aquella semifinal. La semifinal fue Alemania-Francia, ¿no? En aquella, sí. Y los italianos jugaron con los polacos, creo. Con los polacos, pero a partir de ese juego, en ese juego que Italia supera a Brasil 3-2, los 3 tantos de Italia son de un tal Paolo Rossi. Claro, que arranca y él es el que mata a Polonia y le hace uno a Alemania en la final. Sí, termina con 6 goles. 6 goles y capocañonieri del Mundial, si cabe el término, ¿no? Líder goleador de ese Mundial fue Paolo Rossi en 3 partidos. Ese partido de Italia-Brasil fue un 5 de julio, César. Es decir, se mezcló eso que tú dices, el tema de la colonia y de que el país se paralizó porque que además era un día feriado. Estaba de hecho paralizado. Para Venezuela, sí. Estaba de hecho paralizado laboralmente. Exacto, porque sí, pero yo preguntaba, ¿pero por qué todo el mundo va a Brasil? Y es increíble. A mí me cuentan mis tíos y eso que tiene que ver con que el Mundial del 70 es el primer gran mundial para la televisión venezolana. Uh-huh. Y ese es el título de Brasil y ahí está pelea. Es allí cuando nace, tú como historiador del deporte también ratificas esa teoría, que es allí cuando nace la brasilerización del venezolano. Sí, definitivamente. En México 70 con transmisiones a nivel nacional ya de manera un poco más masiva. Era un mundial todavía de 16, pero ver ese Brasil de Pelé, de Rivelino, el Brasil de los 5-10, entre otras grandes figuras, tuvo que llenar los ojos de un país que no estaba acostumbrado a ver fútbol de esa manera. Que ¿no? además Brasil, tú sabes que aquí la gente nunca le fue mucho a Argentina, incluso en la era de Maradona. El venezolano siempre fue como con el argentino, tú sabes, por motivos que no vienen al caso. Pero es que ese Brasil del 78 es perjudicado por el supuesto fraude de la cuestión contra los peruanos. Ajá. O sea, cuando Argentina consigue el pase contra Perú, sacas a Brasil, ¿no es? Sí. Entonces, Una goleada, pero una goleada extraña, especialmente al final del partido. Sí, eso levantó suspicacias. Sí, y siempre quedó esa mancha ahí. Sí. Y en medio también de cómo se desarrolló ese mundial, ¿no? El contexto político que había también en Argentina. Ahora, lo de la final nadie puede decir que la vendieron porque un holandés pegó un balón de la base del palo en el último minuto para quedar campeón. Los holandeses... No puedes tener tanta puntería como para hacer eso para despistar a la gente. Los holandeses fueron por ese mundial que los holandeses no estuvieron en España 82. Pero no estamos... acuérdate que vamos a enfocarnos en España 82. Entonces, otra de las cosas que yo puedo recordar... Bueno, y de allí, con esos nombres de esos jugadores que estaban en Barcelona, en el Real Madrid, los alemanes, los italianos, empiezo yo a conocer la cultura de los clubes y las ligas. Uh-huh. Empiezo a ver revistas internacionales, me entero de la existencia del Real Madrid, del Barcelona, de Boca Juniors, de River Plate. O sea, ese mundial fue realmente valioso para mí, pues yo veía béisbol. Yo veía béisbol y boxeo. Eso es lo que yo veía. Y estaba comenzando a ver la Liga Especial de Baloncesto, pero es una cosa de nosotros. Pero un evento como ese,
que te culturiza. Se aprovechaba para eso, claro. Sí, me acuerdo mucho lo del cariño por Camerún, esa victoria de Italia, que además es como la primera gran victoria de Italia para el mundo moderno, porque los otros mundiales que ellos ganaron, ¿dónde están esos videos? En blanco y negro, sin video y claro, solo fotos, porque fueron en el 34 y en el 38, tenían ya 44 años sin ganar un título, y vaya manera de hacerlo con esa, porque Italia llegó bajo perfil a este mundial. En medio de un escándalo, Paolo Rossi suspendido, Paolo Rossi parte de la Juventus. Sí. Entonces yo me imagino que ustedes en esa época, los muchachos de esa época se preguntaban, ¿qué es eso la Juventus? ¿Qué equipo es este? Mi grupo, por supuesto que había un montón de chamos. Sí, porque de hecho, tú sabes cómo es todo, que uno empieza a preguntar, y entonces ya en el colegio yo empiezo a conocer chamos que estaban muy metidos en el fútbol, y mira, esto es el Juventus, este es el Milan, este es el Inter. Después de eso, yo hice amistad con unos italianos, unos descendientes italianos muy futboleros, que fueron con los que ya yo entro en etapa realmente formativa, a entender el juego. Pero eso ya es para el 90, por ahí. Eso un cuento lo vamos a echar en otro segmento. Ahora, César, ¿tú estás de acuerdo con la celebración? Uno busca siempre, tiene en esa memoria fotográfica celebraciones de goles en mundiales, y la de Tardelli tiene que estar allí, que fue en esa final ante Alemania. Sí, ¿no? eso es inolvidable. Inolvidable, ese grito, increíble. Esa corrida con grito de Tardelli, increíble. Ese desahogo. Dos detalles ya para cerrar de mis recuerdos. Lázaro Candal, que me cautivó desde la primera vez que lo escuché, narrando en Venevisión. En ese mundial. Ajá. Probablemente, a ver, esto es apelando a la memoria. Si eso no fue así, alguien me va a corregir, pero yo estoy casi seguro que la primera vez que yo escuché a Lázaro fue narrando ese mundial en Venevisión. No sé dónde narró los anteriores, no tengo idea, pero ahí yo escuché a Lázaro. Sí. Y el otro detalle es que España le fue mal. Ah, sí, sí. España decepcionó en ese mundial. España tenía todo, organizó el mundial, bueno, para buscar un título también, y pero España empezó a fracasar desde el primer partido. Ellos creo que enfrentan a Honduras en el primer partido y un grupo accesible. Y empatan con Honduras. Mira, Luis, hasta aquí, España 82. Regresaremos en un próximo segmento con la historia de los mundiales. Luis Peña y César Arriba.